Libro de estudiante adulto. Unidad 1. Hechos, segunda parte. Lección 3. Frente a la persecución. ¿De qué se trata esta lección? Nuestra primera lección del trimestre hablaba de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Después, la lección de la semana pasada hablaba sobre el principio de la obra misionera, un propósito y resultado importante de la venida del Espíritu. Ahora, la lección de hoy sigue a estas dos de forma natural, porque habla de la persecución. Esta se relaciona con las misiones, porque el mundo al que llevamos el Evangelio suele ser hostil a nuestro mensaje, y con frecuencia manifiesta su hostilidad en los mensajeros. La persecución también está relacionada con Pentecostés, porque el Espíritu viene para capacitarnos a fin de que testifiquemos valientemente, aunque se nos enfrenten con animosidad e intimidación. Aunque tal vez prefiramos no pensar en la idea de sufrir persecución, no es una buena estrategia que nos ayude a prepararnos para ella. Lo primero que necesitamos comprender es que la persecución no tiene nada de extraño. Si por la gracia de Dios, hemos sido librados de encontrarnos con una persecución significativa hasta el momento, no debemos cometer el error de pensar que esto es lo normal. Un rápido estudio de las enseñanzas bíblicas, la historia de la Iglesia o los sucesos internacionales de la actualidad nos mostrará que debemos esperar la persecución como parte de la vida cristiana normal. En la lección de hoy, seguimos a Pablo y Bernabé, mientras continúan su expedición misionera, y vemos cómo reaccionaron ante la persecución. El poder de la palabra. Primera parte. Una hostilidad creciente. Hechos 14. Desde el verso 1 hasta el 7. El hermano Juan los lee. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Comentario. Pablo y Bernabé ya habían conocido la persecución en Antioquía de Pisidia, donde los alborotadores judíos que agitaron a ciudadanos influyentes en su contra los obligaron a salir de la ciudad. Así fue como pasaron a Iconio, donde emplearon la misma estrategia de ir primero a la sinagoga para hablarles a sus compatriotas judíos. Muchos creyeron en su mensaje, no solo judíos que se convencieron de que Jesús era su Mesías prometido, sino también gentiles temerosos de Dios que se regocijaron al oír que se les ofrecía también a ellos la salvación en Cristo. La predicación del Evangelio siempre provoca reacciones positivas y también negativas. Los judíos que rechazaron la palabra no se contentaron con guardar su escepticismo para ellos. Con palabras calumniantes y difamantes, envenenaron la mente de muchos contra los misioneros. Pablo y Bernabé se quedaron bastante tiempo para proclamar el mensaje y demostrar su realidad a través de señales y prodigios, mientras que sus enemigos continuaban sus ataques. Finalmente, la ciudad quedó dividida en dos campos opuestos, y sus adversarios estaban a punto de recurrir a la violencia para silenciar a los misioneros. Pablo y Bernabé se vieron obligados a huir para salvar sus vidas. Tal como descubrieron los dos apóstoles, los incrédulos suelen ser más intolerantes que los creyentes. Los ateos son dogmáticos y agresivos en sus creencias, mientras que los agnósticos se sienten amenazados cuando los que afirman conocer la verdad perturban la comodidad y la seguridad de su inseguridad. Además de los conflictos ideológicos, entran también en juego diversos motivos humanos ordinarios, como los celos y la ambición, además de las luchas rutinarias por el poder político. El enemigo usa con frecuencia estos factores aparentemente desligados entre sí para causarles problemas a los que están haciendo la obra de Dios. Pregunta a responder. ¿Por qué es frecuente que persigan a los que predican el Evangelio?